Buenas tardes. Reanudamos la sesión de hoy con la intervención del ilustrísimo señor Manuel Ruiz Lara. Él es magistrado del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid y es coautor también del práctico de segunda oportunidad de VLEX. Así que con su ponencia sobre los problemas prácticos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, comenzamos. Pues muchas gracias. Ya creo que sí se me escucha. Pues efectivamente, bueno, yo soy Manuel Ruiz de Lara, soy magistrado del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid y les voy a hablar fundamentalmente de la segunda oportunidad y particularmente del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Esto que se introdujo a través del anterior artículo 178 bis de la ley concursal y que ahora en nuestro texto refundido de la ley concursal pues tiene una regulación, digamos, un poquito más pormenorizada en función de lo que se establece en los artículos 486 y siguientes del texto refundido, en torno a los cuales se le dedica un capítulo completo, no solo un artículo, como era el anterior artículo 178 bis, a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Vamos a ver un poco durante esta ponencia los requisitos para alcanzar el beneficio de exoneración, las cuestiones en torno a la tramitación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y también otras cuestiones relativas a determinados problemas prácticos que se han planteado a partir de la interpretación que se debe dar a los requisitos objetivos y subjetivos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y en particular también a partir de lo que se ha producido con la entrada en vigor del nuevo texto refundido de la ley concursal y las modificaciones en determinados aspectos, particularmente en cuanto a la inclusión del crédito de derecho público o no, dentro de la extensión de efectos que produce el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y las distintas interpretaciones que se han dado por las resoluciones jurisprudenciales. Como les decía, anteriormente disponíamos de un solo artículo, del artículo 178 bis de la ley concursal, en el cual se regulaban de manera coincidente, pero a la vez distinta en determinados aspectos, los requisitos necesarios para alcanzar el beneficio, por la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En nuestro nuevo texto refundido, el artículo 486 determina, en primer lugar, en qué momento o a partir de qué supuestos se puede proceder a la tramitación del beneficio de exoneración y a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El artículo 486 del texto refundido de la ley concursal establece que si la causa de conclusión del concurso fuera la finalización de la fase de liquidación de la masa activa o la insuficiencia de la masa para satisfacer los créditos contra la masa, se establece que el deudor persona natural podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Aquí en este artículo 486 encontramos los primeros, digamos, requisitos o por lo menos el ámbito de aplicación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, teniendo en cuenta que se fundamentarán siempre en una conclusión del concurso, bien por la finalización de la fase de liquidación o bien los supuestos de insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. El segundo requisito, ámbito objetivo, mejor dicho, subjetivo, que traemos de este artículo 486 y es importante también resaltarlo porque alguna solicitud me he encontrado en ese sentido, que el deudor, quien tiene la posibilidad de acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es el deudor persona natural, no por tanto las personas jurídicas. Y dentro de persona natural ya se tratan de personas naturales empresarios o quienes no ostenten la condición de empresario y entonces el concurso consecutivo que se tramite en relación a esa persona natural no empresario le corresponderá por la aplicación del artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 8 del anterior artículo 8 de la Ley Concursal a los juzgados de primera instancia. Dicho esto, por tanto, los dos supuestos que determinan la posibilidad de petición del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho son, por tanto, uno, la liquidación y otro, la insuficiencia de créditos contra la masa, la insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Sobre el desarrollo normativo del anterior artículo 178 bis, pero aplicable también a lo dispuesto en el artículo 486 del texto refundido de la ley concursal, pues se han pronunciado, en primer lugar, pues, distintas resoluciones judiciales. Por ejemplo, yo les hago referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2017, que analiza los dos supuestos en los cuales puede proceder a tramitarse y a solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, y destaca esta sentencia que en los supuestos de insuficiencia de masa activa procederá la conclusión del concurso a razón de esa insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa y que no impedirá esa conclusión la existencia de otros bienes dentro del patrimonio del deudor, pero
que se trate de bienes que sean legalmente inembargables, que se trate de bienes desprovistos de valor de mercado o bienes cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto a su posible valor venal. En tales supuestos, aunque existan bienes en el patrimonio del concursado, no impedirá la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa y tampoco, por tanto, la tramitación y la petición del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En cuanto a los presupuestos subjetivos para la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, aparecen regulados en el artículo 487 del texto refundido de la ley concursal. Aquí se establece una regulación coincidente con lo dispuesto en el artículo 178 de la ley concursal, pero al mismo tiempo también tiene, por lo menos en la sistemática del precepto y en la propia organización del precepto del artículo 487 y del posterior del artículo 488, determinadas especialidades o determinadas peculiaridades en relación, ya les digo, a ese régimen general que se establece en torno al beneficio, a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El artículo 487 hace una primera declaración general que establece que solo podrá solicitar el beneficio de exoneración de responsabilidad el deudor, persona natural, que sea deudor, persona de buena fe. Esta mención que hace el 487 del texto refundido, en función de lo que vamos a ver posteriormente, según el análisis jurisprudencial que ha hecho la doctrina de las audiencias provinciales en relación al beneficio de exoneración, observen que habla de solo podrá solicitar el beneficio de exoneración de responsabilidad. Vamos a ver que esa responsabilidad lo ha venido traduciendo la jurisprudencia más como exigibilidad, imposibilidad de exigir ese pasivo, esa deuda que ha sido exonerado mediante la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, la imposibilidad de exigir esa deuda y ese pasivo frente al deudor que reúna los requisitos y que haya obtenido la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Eso es una cosa, pero no quiere decir que la deuda, digamos, se extinga como tal, porque como veremos posteriormente, esa deuda podrá ser exigible en el caso de que existan fiadores solidarios o avalistas a los cuales no les afecta el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, salvo que en el seno del concurso ese deudor solidario de ese avalista se solicite la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Pero en principio, como el beneficio de exoneración es una institución que afecta a la responsabilidad del deudor, de la persona a la que se le concede el beneficio de exoneración y que determina en definitiva la imposibilidad de exigir esa deuda que se dirige contra el deudor principal, no puede confundirse, por tanto, con una extinción de la deuda, porque la deuda seguirá viva y podrá exigirse, lo veremos posteriormente, frente a los fiadores o a los avalistas. Dicho esto, vamos a analizar en primer lugar qué debe entenderse por deudor de buena fe. Y si bien anteriormente el artículo 178 bis hacía una declaración general, igual que hace este artículo 487 en su primer apartado, diciendo que procederá a la concesión del beneficio de exoneración al deudor de buena fe, y después se establecía una serie de requisitos subjetivos y objetivos para la concesión del BEPI, en nuestro artículo 487 se hace ahora una interpretación auténtica de lo que debe entenderse por deudor de buena fe. Parece un poco el precepto, el artículo 487.2, tendente a definir la interpretación en torno a ese concepto de deudor de buena fe, ya que establece que a estos efectos, a los efectos de la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, se considera que el deudor es de buena fe cuando reúna los dos siguientes requisitos. En primer lugar, que el concurso no haya sido declarado culpable. En segundo lugar, que el deudor no haya sido condenado por sentencia firme por delitos, por algunos de los delitos que se enumeran en este artículo 487.2, en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Dicho esto, aquí pueden surgir las primeras dudas, digamos, interpretativas, porque la primera duda es si al margen de esta concurrencia, de estos dos requisitos que establece el artículo 487.2, el órgano jurisdiccional, el juez del concurso, debe valorar también si, pese a que se cumplan esos requisitos del artículo 487.2, en base a un concepto, digamos, jurídico indeterminado, que sería la consideración de deudor de buena fe, el juez podrá, pese a que concurran esos requisitos, denegar la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho porque considere que, pese a que al deudor cumple los dos requisitos que se enumeran en el artículo 487.2 en su primer apartado y en su segundo apartado, a pesar de eso no lo considera como deudor de buena fe. La pregunta es, ¿en tal caso se puede conceder el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho?
Esta pregunta a lo que debe entenderse deudor de buena fe, pues bueno, ha suscitado en relación al artículo 178 bis alguna polémica doctrinal y jurisprudencial sobre si debe considerarse como deudor de buena fe o puede negarse la condición de deudor de buena fe, por tanto, de negarse la concesión del beneficio de exoneración también a aquellos deudores que por otras circunstancias el órgano jurisdiccional, mediante una valoración según las reglas generales del derecho, considere que no cumple los requisitos para ser considerado en definitiva deudor de buena fe. Dicho esto, la interpretación que se hace o la dicción literal del artículo 487.2 parece restringir un poco esa interpretación en torno al concepto del deudor de buena fe, de tal forma que en base a una interpretación literal, si el deudor cumple los requisitos del apartado primero y segundo del artículo 487.2, automáticamente el juez deberá concederle la consideración o la condición de deudor de buena fe y, por tanto, cumplirá el requisito subjetivo en orden a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Dicho esto, vamos a ver a continuación en qué consiste cada uno de los requisitos que integran el concepto del deudor de buena fe. En primer lugar, el artículo 487.2 establece que el primer requisito será que el concurso no haya sido declarado culpable. Sin embargo, establece una excepción a esa consideración, a esa imposibilidad de obtener el BEPI en el caso de que el concurso sea declarado culpable. Y establece que, no obstante, si el concurso hubiese sido declarado culpable por incumplimiento del deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, por tanto, en el plazo de 2 meses desde que el deudor conoció o debió conocer el estado de insolvencia, según lo que se establece en el artículo 5 y en el artículo 2 del texto refundido de la ley concursal, pese a esa circunstancia, que se califique el concurso como culpable como consecuencia de un retraso en la solicitud del concurso fuera del plazo de esos 2 meses, teniendo en cuenta también que estamos en una situación de pandemia con las moratorias que se han presentado, etc. La pregunta que surge, el artículo 487.2 dice que aun en ese caso podrá concederse el beneficio de exoneración atendido a las circunstancias en las que se hubiese producido el retraso. Este artículo 487.2 mejora la redacción del anterior artículo 178 bis de la ley concursal, porque el 178 bis establecía que no podrá concederse el beneficio de exoneración cuando el concurso haya sido declarado culpable. Establecía también una excepción a ese requisito, a esa existencia de culpabilidad del concurso por retraso en la solicitud del concurso, pero seguidamente el artículo 487.2, en su apartado primero, establecía también que siempre que no apreciase el juez que concurre dolo o culpa grave, pese a la calificación culpable del concurso en base a un retraso en la solicitud de concurso, según el artículo 2 y el artículo 5 de la ley concursal, e incluso en ese caso podía concederse el beneficio de exoneración. Pero claro, esa excepción que establecía el anterior artículo 178 bis era un poco contradictoria, porque uno de los presupuestos, si uno analizaba el artículo 165 de la ley concursal, anterior 165, establecía que como una de las presunciones de culpabilidad del concurso, presunción que no olvidemos agrupaba los elementos, evidentemente, de causar una generación o agravación de la insolvencia, de una relación de causalidad entre el acto que ocasiona esa generación o agravación y esa generación o agravación de la insolvencia, presumía también la existencia de dolo o culpa grave. Por tanto, si yo apreciaba, calificaba el concurso como culpable al amparo del artículo anterior 165 de la ley concursal, implicaba necesariamente que el juez del concurso había apreciado que en el correspondiente concurso había una generación o agravación del concurso imputable a al concursado a alguna de las personas afectadas por la calificación, pero que además esa imputación era a título de dolo o culpa grave, con lo cual apreciar al mismo tiempo que concurría en la presunción del artículo 165 y al mismo tiempo determinar que no concurría dolo o culpa grave era una contradicción in terminis, una contradicción en los propios términos literales del artículo. Ahora el artículo 487.2, apartado primero, mejora la redacción de ese artículo 178 bis y establece que aun en el caso de que se califique el concurso como culpable y, por tanto, en base a esa presunción de culpabilidad por retraso en la solicitud de concurso, el juez considere que concurren, evidentemente, todos los elementos de esa relación de causalidad y esa imputación de la conducta que genera o agrava la insolvencia a título de dolo o culpa grave,
Aun en ese caso, el juez podrá conceder el BEPI. El único requisito que será que el juez valore que, atendida a las circunstancias que se hubiesen producido el retraso, determine que aún así debe considerarse al deudor de buena fe. Va orientado esta norma del artículo 487.2, el apartado primero, a flexibilizar, en definitiva, la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, de la consideración del deudor de buena fe y, digamos, favorecer de alguna forma a aquellos deudores que hacen, aun estando en una situación de insolvencia y aun habiendo incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso en el plazo establecido legalmente, pues por la circunstancia económica de la empresa o por los esfuerzos en ese ínterin de tiempo realizado, entienda el juez del concurso que, pese a una concurrencia de la presunción de culpabilidad del concurso basada en el retraso en la solicitud de concurso, pese a eso, deberá concederse el BEPI al amparo del 487.2 porque el deudor no ha incurrido en mala fe. Dicho esto, surge otra pregunta también en torno a este primer requisito subjetivo, en torno a la concesión del BEPI. El artículo 487.2, apartado primero, establece que el requisito será que el concurso no haya sido declarado culpable. Ahora aquí surge la pregunta. ¿Pero a qué concurso nos estamos refiriendo? ¿Al concurso de la persona natural que solicita el BEPI? O supongamos el caso de que esa persona natural, aparte de haber solicitado su concurso como persona natural, su concurso consecutivo, solicite también o haya solicitado la condición de administrador de una sociedad la declaración de concurso de esa sociedad que estaba en situación de insolvencia, y en el concurso de esa sociedad que administraba esa persona natural declarada en concurso como persona natural, en el concurso en el caso del concurso de esa persona jurídica, se califique como culpable el concurso de la persona jurídica. La pregunta, y se declare persona afectada por la calificación a la persona natural que en otro procedimiento concursal solicita su propio concurso como persona natural. La pregunta que surge es si, en el caso de que se haya declarado culpable el concurso de la persona jurídica que era administrada por la persona natural declarada en concurso en otro procedimiento, y que se haya determinado que esa persona natural que era administradora hubiese incurrido en dolo o culpa grave y hubiese sido declarada persona afectada por la calificación del concurso como culpable en el ámbito del concurso de la persona jurídica, la pregunta que surge es si esa circunstancia determinará que el deudor no pueda considerarse persona natural de buena fe y que, por tanto, deba denegarse el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Yo la interpretación que hago en torno al artículo 487.2, en base a esa interpretación teleológica de la norma y también, por qué no decirlo, la interpretación literal del artículo 487.2 en su apartado primero, es que esa circunstancia de que el concurso de la persona jurídica que administraba fuese declarado culpable e incluso se determinase la condición de persona afectada por la calificación, no obstará a que en el concurso de la persona natural se conceda el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho siempre y cuando el concurso de esa persona natural no se califique como culpable. Porque el requisito, en definitiva, del artículo 487.2 habla de que el concurso haya sido declarado culpable. No haya sido declarado culpable, el concurso de la persona natural, no cualquier concurso con el que haya podido tener algún tipo de relación esa persona natural por haber sido administradora de la sociedad, por ejemplo, que haya sido declarada en concurso. Sí les digo que hay alguna resolución jurisprudencial que con la anterior edición literal del artículo 178 bis consideraba que sostenía una tesis contraria, que consideraba, por ejemplo, la sentencia del juzgado mercantil de León del 14 de octubre de 2015, consideraba que no parecía razonable que, pese a la falta de inclusión de ese supuesto concreto de declaración de culpabilidad de la persona jurídica administrada por la persona natural declarada en concurso, y que en el seno del concurso de la persona jurídica se declare persona afectada a la calificación, decía que no parecía razonable esta sentencia que se considerase a la persona natural deudor de buena fe en su propio concurso. Y en base a eso consideraba que no debía concederse el beneficio de exoneración porque no tenía la condición de deudor persona natural de buena fe. Yo la interpretación que sostengo con base a este artículo 487.2 en su apartado primero es que deberá concederse el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y que deberá considerarse persona natural de buena fe, salvo que en su concurso se califique el concurso como culpable y salvo la excepción
que maneja el artículo 487.2, apartado primero. Dicho esto, vamos a analizar el segundo requisito para la consideración del deudor de buena fe, que es el artículo 487.2, el apartado segundo. Y establece que el deudor no haya sido condenado por sentencia firme, no, por tanto, susceptible de apelación. Habrá que esperar, por tanto, a que pase el plazo del correspondiente recurso o a que se resuelva el correspondiente recurso de apelación o el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por alguno de los delitos que se mencionan en el 487 contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, la hacienda pública, seguridad social, derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Bien, el 487.2 del texto refundido de la ley concursal viene a remarcar precisamente por política legislativa una serie de delitos que determinarían la imposibilidad de acceder al beneficio de exoneración. Pero la redacción del precepto quizás no es que sea excesivamente afortunada. Y digo que no es que sea excesivamente afortunada porque el 487.2 les habla de unos concretos delitos, pero que además dice que se produzca una condena por sentencia firme en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. A mí la pregunta que surge en relación a este artículo 487.2 es qué sucede si la comisión de esos delitos se ha producido en los 10 años anteriores a la declaración de concurso, pero la firmeza de la sentencia o el correspondiente procedimiento penal se inicia después de la declaración de concurso. En tal supuesto, cabría entender que se cumple el requisito del artículo 487.2 por una cuestión simplemente de temporalidad, que la sentencia firme hubiese recaído 5 días después de la declaración de concurso. Yo creo que pese al precepto habla de condena por sentencia firme por unos concretos delitos en los 10 años anteriores a la declaración de concurso, yo creo que debe atenderse a una interpretación teleológica y racional de la norma del 487.2. Por tanto, el requisito o el requisito que impediría la concesión del BEPI del 487.2 se daría tanto en el caso de que la sentencia firme recaiga con posterioridad a la declaración de concurso como que recaiga con anterioridad, siempre que se trate de delito anteriores a la comisión, a la declaración de concurso. Es más, considero que si la comisión del delito tuviese lugar después de la declaración de concurso, evidentemente tampoco, y la sentencia firme recayese con posterioridad a la declaración de concurso, evidentemente no podría considerarse a ese deudor de buena fe y por tanto debería denegarse la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. No tiene sentido que por una cuestión simplemente de temporalidad en cuanto al momento de dictado de la sentencia penal estemos hablando de que en unos casos le consideraremos deudor de buena fe y en otros casos, habiendo sido condenado por el mismo delito por sentencia firme, le debemos considerar como deudor que no es de buena fe. Yo creo que en ambos supuestos debería considerarse que el deudor no sería de buena fe y por tanto no procedería la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Este precepto del artículo 487.2, bueno, pues también plantea la verdad que determinados supuestos en orden a la coordinación, digamos, jurídico penal mercantil, porque, claro, el precepto lo condiciona al artículo 487.2, condiciona una serie de especies de prejudicialidad penal en torno a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, por lo cual, si hubiese un procedimiento penal, el juez del concurso debe suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo insatisfecho hasta que haya sentencia firme. La problemática de esto es precisamente las cuestiones de temporalidad y de tramitación del procedimiento penal, que según la tipología delictiva y según el órgano jurisdiccional en el que haya recaído ese procedimiento penal, pues puede evidentemente dilatar en el tiempo de manera quizá excesiva la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Pero bueno, es el requisito que ha establecido el texto refundido de la ley concursal y desde luego la interpretación debe ajustarse a esa consideración del deudor de buena fe y determinar en definitiva si existe o no sentencia firme en ese sentido. Se suscita también la duda qué pasaría en el caso de que, aun existiendo sentencia firme, se hubiese procedido a la cancelación de los antecedentes penales. Sentencia firme en el plazo de los 10 años anteriores a la declaración de concurso. La pregunta que surge es si en tal caso, pese a esa sentencia firme,
por alguno de los delitos que se mencionan en el artículo 487.2 del texto refundido, debería considerarse que el deudor es de buena fe. Aquí, pese a esa cancelación de antecedentes penales, como el texto refundido no hace excepción o contraexcepción a esa excepción, a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, yo entiendo que la existencia de una cancelación de antecedentes penales, si ha habido una sentencia firme por alguno de los delitos que se mencionan en ese artículo 487, impedirá la concesión del BEPI porque impedirá que se considere a ese deudor persona natural como deudor de buena fe. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los presupuestos objetivos para la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Y en este caso, el artículo 488 pues sí contiene algunas, por lo menos redacción un tanto distinta, aunque sustancialmente igual que lo que se establecía en el artículo 178 bis de la ley concursal. El 488 del texto refundido establece que para la obtención del BEPI será preciso que en el concurso de acreedores se hubiese satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados. Y si se reúnen los requisitos para poder hacerlo, que el deudor hubiese celebrado o al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. Pero el hecho de que reuniendo los requisitos para celebrar el acuerdo extrajudicial de pagos y el deudor no hubiese intentado celebrar ese acuerdo extrajudicial de pagos, el 488 permite asimismo la concesión del BEPI. Solo que en tal caso, además de los créditos contra la masa y de los créditos privilegiados, el deudor deberá haber satisfecho al menos el 25% del importe de los créditos concursales ordinarios. En esos casos se podrá obtener, en definitiva, la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Dicho esto, se ha planteado la jurisprudencia también en relación a la redacción del artículo 178 bis. ¿Qué sucedería en aquellos casos en los que, digamos, ni siquiera se hubiese iniciado el acuerdo extrajudicial de pago? Y se lo ha planteado la jurisprudencia tanto en los casos para declarar el concurso consecutivo como para conceder el BEPI. Que no se haya celebrado el acuerdo extrajudicial de pagos por varios motivos. En primer lugar, en aquellos supuestos en los que en el momento en los que el deudor recayó en situación de insolvencia no existía como tal esa institución del acuerdo extrajudicial de pagos. Ahí hay varias resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo, que consideran que en tal caso debe entenderse que el deudor, pues en fin, el fracaso del acuerdo extrajudicial de pagos no es por voluntad del deudor y por tanto debería entenderse cumplido el requisito de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pago, aunque formalmente y materialmente no se haya llevado a cabo ese intento por ausencia de regulación legal en torno al acuerdo extrajudicial de pagos. Lo mismo creo que debe entenderse en los supuestos en los que, por las razones que sean, se rechaza el nombramiento como mediador o el notario no nombra mediador y, por tanto, no se inicia el acuerdo extrajudicial de pago. Yo creo que en tal circunstancia, si el deudor presenta esa solicitud en torno al acuerdo extrajudicial de pagos, aunque formalmente no se haya iniciado el procedimiento, la fase de acuerdo extrajudicial de pago, esa fase preconcursal, deberá entenderse que el deudor podrá acceder al concurso consecutivo y podrá posteriormente obtener el BEPI porque la frustración del inicio de la fase de acuerdo extrajudicial de pagos en ningún caso podría estimarse que es una circunstancia que resulte imputable al deudor. Y por tanto, entiendo que debería entenderse satisfecho ese requisito. En este sentido, bueno, pues se han pronunciado, por ejemplo, algunas sentencias, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019, que hace referencia a esos requisitos y, por tanto, en definitiva, debe entenderse también cumplido ese intento de acuerdo extrajudicial de pago si el deudor, para la obtención del beneficio de exoneración, podrá acogerse a lo que se prevé en el artículo 488.1 en cuanto a la satisfacción de créditos contra la masa en su integridad y de créditos concursales privilegiados también en su integridad, sin necesidad de que tenga que acreditar la satisfacción del 25% del importe de los créditos concursales privilegiados. Cabría preguntarse también qué sucede en aquellos casos en los que se presenta una solicitud de concurso consecutivo, una solicitud del beneficio de exoneración y el deudor no ha satisfecho los créditos contra la masa o íntegramente los créditos contra la masa o íntegramente los créditos concursales privilegiados. Habría que plantearse en tal supuesto qué sucede en tal caso, si podemos conceder el BEPI o si no podemos conceder el BEPI. Yo soy de la opinión de que en estos casos, aunque
valoración de los requisitos debe hacerse en el momento y en relación a las circunstancias que concurran en la solicitud. No veo obstáculo a que, si con posterioridad se procede por el deudor a consignar íntegramente los créditos contra la masa o íntegramente los créditos concursales privilegiados, se pueda proceder a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El 493 del texto refundido de la ley concursal regula también un presupuesto, digamos, objetivo especial en el caso de que no se cumpla con la satisfacción de los créditos que exige el artículo 488. Estemos hablando del apartado primero o del apartado segundo del texto refundido de la ley concursal. En tales supuestos surge la pregunta de que si se puede conceder, y la respuesta es afirmativa por aplicación del artículo 493. Establece siempre, refiriéndose al deudor de buena fe, según los requisitos que hemos visto en el artículo 487, que aun en ese caso, aunque el deudor no reuniera el presupuesto objetivo del régimen general del artículo 488, podrá solicitarse el beneficio de exoneración con sujeción a un plan de pagos de la deuda que no quedaría exonerada, siempre que cumpla determinadas circunstancias. Que no haya rechazado dentro de los 4 años anteriores a la declaración una oferta de empleo adecuada a su capacidad, que no hubiesen cumplido los deberes de colaboración y de información respecto al juez del concurso y la administración concursal, incumplimiento que a su vez determinaría la imposibilidad de obtener el BEPI por aplicación de esa posible culpabilidad del concurso y por tanto no cumpliría el requisito o la condición del deudor de buena fe, y en tercer lugar que no hubiese obtenido en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los 10 años, dentro de los 10 últimos años. Dicho esto, vamos a ver cuestiones de tramitación antes de meternos con las cuestiones relativas al plan de pagos y particularmente esa polémica principal que se ha generado en torno al crédito de derecho público, si se debe incluir en el plan de pagos, si se le extiende el beneficio de exoneración, si no se le extiende, etc. En cuanto a los requisitos de tramitación, el 489 establece que el deudor deberá presentar ante el juez del concurso la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho y debe concederse, evidentemente, un plazo para alegaciones a las otras partes. En esa solicitud se debe justificar la concurrencia de los presupuestos y de los requisitos a los que nos hemos referido anteriormente. El nuevo texto refundido de la ley concursal, el 488, establece también que en los casos en los que, bastante habitual en la práctica, que los acreedores se opongan a la concesión del BEPI porque consideren que, pese a que al deudor manifiesta que reúne los requisitos para la exoneración definitiva y que ha satisfecho todos los créditos, porque existen una serie de créditos contra la masa privilegiados que no han sido satisfechos. En tal caso, el texto refundido de la ley concursal, a diferencia de lo que establecía el 178, que no especificaba, permite la concesión del BEPI y permite asimismo un traslado por parte del letrado de la Administración de Justicia al deudor para que manifieste si se mantiene en su solicitud inicial o si, en vista a las alegaciones de los acreedores, solicita el BEPI desistiendo del régimen general en cuanto a la satisfacción de crédito y acogiéndose a esa presentación del plan de pagos correspondiente. En este sentido, por tanto, concede esa posibilidad. Es cierto que el artículo 489, al margen de esa posible subsanación, no establece una subsanación en cuanto a la falta de los documentos que deben acreditar la concurrencia de los presupuestos objetivos y subjetivos para declarar el concurso. En esa circunstancia cabría plantearse qué debe hacer el órgano jurisdiccional. Ante la falta de acreditación, ¿debe desestimar y denegar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho o debe conceder un plazo de subsanación? Yo creo que por aplicación de las normas procesales comunes, que la ley de enjuiciamiento civil del 232.3 de la ley de enjuiciamiento civil, debería permitirse la subsanación. Si les digo que hay algún juzgado, por ejemplo, el juego mercantil de Murcia, en la sentencia de 22 de octubre de 2015, que desestimó la solicitud de exoneración por falta de acompañar a la solicitud la documentación necesaria para la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El 495 establece una mención en el sentido de que en el caso de que se les solicite la exoneración en base a la presentación de un plan de pago, porque no se incluya, no se hayan podido satisfacer los créditos contra la masa o los créditos privilegiados, en tal caso, en el caso de que se acoja a esa situación, el deudor deberá acompañar un plan de pago de los créditos contra la masa, de los créditos concursales privilegiados, de los créditos por alimento y de la parte de los créditos ordinarios que incluyen el plan.
establece expresamente este artículo 495 que respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirán por su normativa específica. Y establece, bueno, que se deberá establecer un calendario del pago de los créditos que no van a ser exonerados. La pregunta que surge, y particularmente en torno a este artículo 495, que hace una previsión expresa que esos créditos incluidos en el plan de pago no generan los correspondientes intereses, supondría evidentemente una suspensión del devengo de intereses precisamente con el objetivo de hacer efectivo ese plan de pago y esa posibilidad de que se satisfagan con posterioridad al vencimiento. La pregunta que surge, o el tema principal de debate, es si en el plan de pago debe incluirse o no el crédito de derecho público. Bajo la interpretación de la normativa anterior del artículo 178 bis, si uno leía ese artículo 178 bis, establecía en los supuestos de exoneración definitiva, como no establecía ninguna excepción, parecía que la exoneración, o así se interpretaba, tanto por la jurisprudencia de audiencias provinciales como por el Tribunal Supremo, que la exoneración definitiva alcanzaba todos los créditos una vez se cumpliesen los requisitos que establecía ese artículo 178 bis, incluidos los créditos de derecho público. Sin embargo, después la redacción del precepto del artículo 178 bis y del apartado sexto era un tanto difusa, porque establecía en el apartado sexto que las deudas que no quedasen exoneradas debían ser satisfechas por el concursado dentro de los 5 años siguientes a la conclusión del concurso, y en segundo lugar venía a establecer que respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regiría por su normativa específica. Claro, aquí la pregunta que surgía es que haciendo esa interpretación del artículo 178 bis sexto, apartado primero, o párrafo primero y del párrafo tercero, parecía, si hacíamos una interpretación literal, que debía excluirse el crédito de derecho público del artículo 106 de ese plan de pago. Sin embargo, la interpretación que se ha hecho por la jurisprudencia, yo creo que acertadamente, tanto por la Audiencia Provincial de Madrid, de Barcelona, como por el Tribunal Supremo, es que el crédito de derecho público, bajo la anterior normativa del artículo 178 bis, debía incluirse dentro del plan de pagos. Y debía incluirse porque, si no, estábamos creando una situación un tanto de desigualdad entre, digamos, el deudor que tiene mayor capacidad económica, que obtendría la exoneración definitiva porque cumplía con el pago de los créditos contra la masa y créditos privilegiados, y esa exoneración se extendía a la totalidad de los créditos, pero incluido también, como no hacía distinción el precepto, al crédito de derecho público. Sin embargo, en el caso del deudor de menor capacidad económica, que no podía hacer frente a la integridad de los créditos contra la masa o a satisfacer íntegramente los créditos privilegiados, si aplicábamos, digamos, con una interpretación literal de ese párrafo tercero, parecía que el crédito de derecho público debía excluirse del plan de pagos y ya lo tramitaría usted ante la agencia tributaria según su normativa específica. Eso, evidentemente, era hacer de peor condición al deudor que tiene peor capacidad económica y además sin un fundamento, digamos, jurídico y racional claro para establecer esa distinción entre los supuestos de concesión de la exoneración definitiva y los supuestos de concesión de la exoneración provisional en base a un plan de pagos que se apruebe judicialmente. Por tanto, la interpretación que se ha venido haciendo, y apoyándose también en la propuesta de la directiva de 22 de noviembre de 2016 sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para la eficacia de procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, era que el crédito de derecho público debía incluirse en el plan de pagos. Y así se ha venido interpretando por distintas resoluciones jurisprudenciales. La pregunta que surge es si esto sigue así a partir de la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal y a partir de la entrada en vigor del artículo 491.1 del texto refundido de la ley concursal. Porque este artículo 491 del texto refundido establece que si se hubiesen satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, y si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo hubiese intentado un acuerdo extrajudicial de pagos y por tanto no tenía que someterse a ese 25% del pago de crédito ordinario, establecía que el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se extiende a la totalidad de los créditos insatisfechos y establece el precepto, exceptuando los créditos de derecho público y los créditos por alimentos. En torno a esto surge ahora sí la pregunta de si debe mantenerse esa interpretación
que se venía haciendo en relación al artículo 178 bis a los efectos de incluir el crédito de derecho público en el plan de pagos y, es más, a los efectos de que la extensión del beneficio de exoneración se extienda también al crédito de derecho público en los supuestos de exoneración definitiva sin plan de pagos. En este sentido, pese a la dicción literal del precepto, pese a la dicción del artículo 491.1 del texto refundido de la ley concursal, ya tenemos alguna resolución relativamente reciente del juzgado mercantil número 7 de Barcelona, que considera que la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal en nada modifica esa interpretación jurisprudencial que se venía haciendo en torno a la inclusión del crédito de derecho público en el plan de pagos y en torno a que la exoneración definitiva alcanzaría también a los supuestos del crédito de derecho público que haya sido insatisfecho. Esta resolución del juzgado mercantil número 7 de Barcelona, de 14 de diciembre de 2020, remarca que el legislador en esa elaboración del texto refundido de la ley concursal ha ido más allá de lo que sería una delegación normativa en base al artículo 82.6 de la Constitución. Y al haber sobrepasado, implicando un cambio sustancial en una regulación de particular importancia para el deudor concursado en torno a si el crédito de derecho público alcanza la exoneración o debe incluirse en el plan de pagos, al haber ido más allá de lo que sería un supuesto de delegación normativa con base al artículo 82.6, el juzgado mercantil número 7 de Barcelona, apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 2016, considera que supone el texto refundido un exceso ultra vires de la delegación otorgada para proceder a la refundición y que, por tanto, en base a esa sentencia del Constitucional del 28 de julio de 2016, los tribunales, sin necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pueden inaplicar el precepto porque se considera que excede la materia que es objeto de refundición. Por tanto, mientras no haya, yo la verdad que comparto plenamente este criterio del juzgado mercantil número 7 de Barcelona, mientras no haya una modificación legislativa, no a través de una delegación normativa, sino como una tramitación adecuada como ley ordinaria o ley que modifique el texto refundido de la ley concursal, debemos entender que debe seguirse la interpretación que se venía siguiendo en relación al artículo 178 bis de la ley concursal y que, por tanto, apoyándonos en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, el beneficio de exoneración en los supuestos de exoneración definitiva deberá extenderse al crédito de derecho público y el crédito de derecho público en los supuestos de exoneración provisional a través de un plan de pagos deberá ajustarse al plan de pagos y ser incluido en el plan de pagos. Es más, el tema del aplazamiento y fraccionamiento de los créditos de derecho público que establecía el anterior artículo 178 bis, apartado sexto, como establecía también esa sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, deberá estar supeditada a la aprobación del plan de pagos por el juez del concurso. Lo contrario, entiendo que sería conceder un beneficio, digamos, desproporcionado a ese deudor, en este caso la agencia tributaria, que carecería en cualquier caso de justificación y no se acomoda al tenor literal del precepto. Dicho esto, surge otra pregunta también en relación del plan de pagos. ¿Pueden establecerse quitas en el plan de pagos? ¿Qué sucede en aquellos casos en los que el deudor pues, no tenga la suficiente capacidad económica? Es cierto que el texto refundido de la ley concursal prevé la revocación del beneficio de exoneración de uno de los supuestos cuando se incumple el plan de pagos, salvo la consideración, digamos, de esfuerzo razonable, pero que lo refiere el precepto a un momento posterior de valoración, una vez ha pasado el plazo de 5 años, si se ha cumplido o no incumplido si se ha producido o no ese incumplimiento, destinando una parte de los ingresos que no, en fin, que resulte embargable en torno al cumplimiento de ese plan de pagos. La respuesta que creo que debe dársele a esta pregunta es que el crédito de derecho público no solo debe ser incluido en el plan de pago, sino que se pueden establecer quitas en el plan de pago. Sería absurdo obligar al deudor a presentar un plan de pago ficticio, teniendo en cuenta que tiene una determinada capacidad económica según los ingresos que tiene habitualmente, y atendiendo a que el volumen de la deuda, si se hace un prorrateo en el plazo de esos 5 años, resulta evidente que no podrá satisfacer, salvo que venga mejor fortuna, el correspondiente plan de pagos. Entonces yo considero que, pese a la dicción literal del precepto, y que parece, según una interpretación estrictamente terminológica o literal del precepto, habría que entender que debe satisfacer íntegramente o debe preverse la satisfacción íntegra de la deuda no exonerable en ese plan de pagos, yo entiendo
que pese a esa interpretación literal debe amoldarse el precepto y admitir, por vía de esa consideración de esfuerzo razonable que establece el propio texto refundido de la ley concursal y que establecía la ley concursal en su redacción anterior, que aun en ese caso deberá considerarse, atendiendo a esa valoración, podrán concederse, aprobarse el plan de pagos que contemple el establecimiento de quitas en ese plan de pago. Lo contrario es que nos aboca a una situación absurda, aboca que el deudor presente planes de pago ficticio, que el juez los apruebe pese a que compruebe que la capacidad económica del deudor previsiblemente no va a ser suficiente para dar cumplimiento a este plan de pagos y que posteriormente, una vez se suscite la cuestión del incumplimiento del plan de pagos, el juez ya entonces sí valore la consideración de esfuerzo razonable en torno a ese texto refundido de ley concursal. Yo entiendo que es más razonable admitir la posibilidad de quita en el plan de pagos. Otras cuestiones que me quedan en torno a esta cuestión, en torno al BEPI, es la resolución en torno al BEPI. Establece dicho artículo 490 del texto refundido de la ley concursal que el juez compruebe la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en el texto refundido de la ley concursal. Aquí sí se ha habido una cierta modificación en torno al anterior artículo 178 bis, porque la redacción del artículo 178 bis parecía entender que en los supuestos en los que no haya oposición a la concesión del BEPI, y así lo establecía el 178 bis, decía el juez concederá el beneficio de exoneración. Sin embargo, la redacción del artículo 491 del texto refundido de la ley concursal, 490, perdón, cambia un poco esa interpretación que se venía haciendo y esa polémica entre si debería concederse automáticamente el BEPI o debería, en fin, hacerse una revisión de oficio para ver si concurren los presupuestos de la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Yo creo que con la mención que se hace ahora, pese a que no haya oposición, el juez debe valorar la concurrencia de los requisitos que establece el artículo 487 y el artículo 488 para conceder el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Otras cuestiones que se plantean en torno a la concesión del BEPI. Bueno, se establecía en la anterior redacción de la ley concursal un determinado problema que determinó la existencia, en fin, de los concursos llamados en Barcelona concursos express o tramitación de los concursos express, porque por un lado te daba la posibilidad, en el caso de que hubiese una situación de insuficiencia de masa activa desde el inicio, lo que establecía la ley concursal, lo que establece también el texto refundido, es que debe procederse a la declaración y a la conclusión del concurso. Pero claro, por otro lado, la ley concursal establecía también que el BEPI debe concederse en el auto de conclusión del concurso. Y al mismo tiempo establecía también el 178 bis que el BEPI, la tramitación del BEPI, debía hacerse previa traslado a los acreedores y a la administración concursal para que se pronunciasen sobre si concurren los requisitos para conceder el BEPI. Esto se resolvió en los juzgados mercantiles de Barcelona estableciendo un protocolo en virtud del cual se abriría el concurso, no abriendo todas las secciones del concurso y solo a los efectos prácticamente de concesión del beneficio de tramitación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. La ley concursal, en este supuesto, el texto refundido, bueno, pues modifica un poco esa solución práctica a ese problema, permite la conclusión sin necesariamente haber resuelto sobre el BEPI, establecer una especie de piezas separadas. Yo, la verdad que en esa solución legal que da el texto refundido, bueno, no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el BEPI se concede en definitiva dentro del concurso, es un incidente dentro del concurso y por tanto debería, por sistemática legal y por racionalidad, por la propia naturaleza del concurso, no procederse a la conclusión hasta, en fin, hasta que se resuelva sobre la concesión del BEPI. Le hablo siempre, evidentemente, en términos de política legislativa. Ahora con el texto refundido de la ley concursal, pues hay que ajustarse a lo que establece el texto refundido de la ley concursal. Otras cuestiones que se plantean en torno a la concesión del BEPI es particularmente, he visto por ahí alguna pregunta, ¿qué sucede en los supuestos de los fiadores o avalistas? Si les alcanza también el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, si no les alcanza el beneficio de exoneración
del pasivo insatisfecho. A esta pregunta yo creo que hay que partir, por supuesto, del tenor literal del precepto, en concreto del artículo 502 del texto refundido de la ley concursal, pero también atendiendo a una sistemática de la propia naturaleza del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y de determinar lo que significa. En definitiva, el 502 establece que la exoneración no afectará a los derechos de los acreedores frente a obligados solidarios con el deudor y frente a fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el deudor ni subrogarse para el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquel, salvo que se revocase la concesión del beneficio de exoneración. Claro, esta mención del artículo 502 del texto refundido de la ley concursal, yo creo que obedece a la propia naturaleza del beneficio de exoneración. No estamos, como les decía, ante un mecanismo de extinción de la deuda. No es eso el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El beneficio de exoneración es una institución que se regula en nuestro derecho concursal, que viene determinado por esa ley de segunda oportunidad, pero que tiene como un objetivo fundamental es al deudor que cumpla determinados requisitos, entre ellos requisitos de naturaleza estrictamente subjetiva, como es la condición del deudor de buena fe, y los que hemos visto en el artículo 487, que a ese deudor se le concederá el beneficio de exoneración en el sentido de que no pueda ser exigible esa deuda que haya resultado exonerada al amparo de la extensión de los artículos 491 y siguientes del texto refundido de la ley concursal. Pero dicho eso, se menciona también en el artículo 500 que dice que los acreedores cuyos créditos aquí emplea el precepto cuyos créditos se extingan, pero bueno, no es que se extingan, sino que no se podrá iniciar, sino que no se resultarán exigibles frente al deudor, con lo cual la precisión terminológica más claramente no que sería que no podrán exigirle al deudor y por tanto por eso no podrán iniciar ningún tipo de acción frente al deudor para el cobro de los mismos, pero el crédito en sí, por la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, yo entiendo que no se extingue, porque podrán dirigirse frente a los obligados solidarios y frente a los fiadores o avalistas, y podrán dirigirse frente a los obligados solidarios y frente a los fiadores y avalistas por dos razones. La primera, porque el crédito no se extingue, y la segunda, porque el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho no afecta, como les digo, a la existencia del crédito, sino a la exigibilidad contra el deudor que obtiene ese beneficio de exoneración y que se ve protegido frente a posibles reclamaciones en relación a las deudas que hayan sido objeto de exoneración en función de la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Pero son dos cuestiones distintas. Un tercer argumento por el cual entiendo que no se debe extender a los fiadores o avalistas es por la propia configuración de los requisitos para la concesión del BEPI. Si los requisitos se anudan a la condición del deudor de buena fe, los requisitos subjetivos, sería un tanto ilógico que hablando el precepto, el artículo 487 del deudor de buena fe, sin referirse a fiadores o avalistas o obligados solidarios, y analizando los requisitos desde el punto de vista del prisma de las condiciones subjetivas de ese deudor de buena fe, sin más análisis, entendiésemos que como se le ha concedido al deudor de buena fe porque reunía los requisitos a ese deudor persona natural del 487 del texto refundido, pues sin mayor análisis entendemos también que se debe extender y que no resulta exigible la deuda ante los fiadores u obligados solidarios. No es eso lo que establece el tenor literal del 502 del texto refundido, no es eso lo que establecía el artículo 178 bis como antecedente normativo anterior a este artículo 502, y no es eso, en definitiva, lo que es acorde con la institución. Lo que sí podrá hacer ese fiador o ese obligado solidario, en el caso de que no pueda hacer frente a la deuda porque no tenga liquidez suficiente para satisfacer esa deuda a la que se ve obligado como consecuencia del contrato de fianza o de la existencia de una relación de solidaridad en la deuda con el deudor principal, lo que podrá hacer ese fiador o ese deudor solidario es declarar su propio concurso y en el seno de ese procedimiento concursal, si reúne los requisitos del artículo 487 y del artículo 488 del texto refundido de la ley concursal, obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Otras cuestiones que se han suscitado en torno al BEPI y a la concesión del BEPI y particularmente también en torno a la declaración de concurso consecutivo. Con esto voy a terminar con dos últimas cuestiones porque veo que hay otras, creo que he contestado a unas cuantas, no sé si a todas las preguntas que me han hecho, porque he visto
claro, esto del crédito de derecho público, tema de deudores avalistas, etcétera. Pero el tema de si un deudor que tenga un solo acreedor puede obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Aquí ha habido alguna interpretación errónea de alguna sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y se ha dicho que la Audiencia Provincial de Barcelona venía a emitir la concesión del BEPI o la declaración de concurso respecto a aquellos deudores que tenían un solo acreedor. No es eso lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Barcelona. La Audiencia Provincial de Barcelona lo que ha dicho y ha remarcado que para que se declare el concurso y que, por tanto, en el seno de ese concurso pueda obtenerse el BEPI, debe concurrir una pluralidad de acreedores. Pero una vez remarcada esa situación de que concurra esa pluralidad de acreedores, lo que la Audiencia Provincial de Barcelona ha hecho es una interpretación flexible del concepto de pluralidad de acreedores en el momento de su concurrencia. En aquellos supuestos en los que se iban a generar crédito de manera inmediata y, por tanto, iba a haber una existencia de pluralidad de acreedores, viene a admitir la declaración de concurso. Pero la Audiencia Provincial de Barcelona en ningún momento ha dicho que el concurso pueda declararse con un único acreedor, porque sería contrario a la propia configuración del procedimiento concursal y a las distintas fases del procedimiento concursal. Y finalmente me iba a referir a otra cuestión que no sé si me la han preguntado por aquí, porque veo bastantes preguntas, pero en relación a los planes de pensiones. Y alguna resolución que se ha planteado ante algún órgano jurisdiccional y particularmente, por ejemplo, ante la Audiencia Provincial de Barcelona, bajo la anterior redacción del artículo 178 bis, pero en una sentencia de 21 de septiembre de 2016. La Audiencia Provincial de Barcelona viene a remarcar que los planes de pensiones como tales, y analiza un supuesto de insuficiencia de masa activa, apoyándose en el artículo 8, apartado octavo del Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre, establece ese artículo que los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, trabajo judicial o administrativa. Pero esa imposibilidad de embargo o trabajo judicial lo establece el precepto hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o que sean disponibles los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración. En definitiva, hasta que se produzca el hecho que determina o la contingencia que determina la realización efectiva de esos derechos consolidados del partícipe de un plan de pensiones. En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona viene a denegar la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa, porque si bien remarca el carácter inembargable de los derechos consolidados del plan de pensión en su consideración, viene a remarcar que esa inembargabilidad es de carácter temporal en cuanto a los derechos consolidados. Cuando sea próxima la realización de contingencia, el administrador concursal debería haber esperado a la conclusión del concurso, a la realización de esa contingencia, y en tal caso valorar si había o no insuficiencia de masa activa y a partir de ahí, evidentemente, en el auto de conclusión del concurso, el juez procederá a la concesión del beneficio de exoneración. No olvidemos que la ley anuda el requisito de concesión del beneficio de solicitud a los supuestos de finalización de las operaciones de liquidación o de finalización por insuficiencia de masa activa. Con esto, termino la ponencia porque veo que estoy ya en hora. Creo que está mi compañero Carlos Pucherver esperando a continuación para plantearle otros problemas en torno a estas instituciones de carácter preconcursal. Yo, en cualquier caso, a la organización le remitiré la ponencia, que es bastante extensa, me abarca también cuestiones relativas al concurso consecutivo, por si quieren distribuirla entre los participantes, pues no tengo inconveniente alguno. Y la verdad que un placer y muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, señor de Lara, por su excelente exposición, también por contestar a las preguntas, y sí, efectivamente pasaremos su exposición a los asistentes. Así que muchísimas gracias. Gracias.